¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el contador Guillermo Zapac en un minuto nada más. Vamos a hablar del presupuesto, a ver qué sabe, qué podemos comprender de lo que se va a votar, entiendo yo, en trámite express, lo cual no me parece bien por la circunstancia que estamos atravesando. Me parece que debería haber demandado un debate más exhaustivo sobre distintos temas que tienen que ver con el presupuesto, pero se lo voy a preguntar al contador en un minuto nada más. Bueno, el gobernador volvió a hablar de educación. Morales dijo que el desafío en el mundo pasa por los desarrollos científicos y tecnológicos, lo que implica mayor calidad educativa y apuesta al trabajo. Yo le agregaría un detalle no menor a lo que dice el gobernador sobre este tema, que en el mundo hay empresas. ¿Cuántas empresas hay en Jujuy, o en todo caso, en estos 7 años del gobierno de Evo Morales, cuántas empresas se radicaron en Jujuy? La idea de la universidad para el trabajo es muy pintoresca, pero pregunto, ¿universidad del trabajo para ir a trabajar a qué empresas? Me parece que es al revés. Hay que radicar empresas primero y luego abrir la Universidad del Trabajo. Por eso hay que pedirle a señor Morales que baje un cambio y que deje de generar expectativas, sobre todo a los jóvenes, que por ahora son inviables. Pero hablando sobre la temática de la falta de erradicación de empresas, hay algunos ejemplos que quiero presentar que explican por qué no vienen. El señor Morales y su gobierno viven al margen de la ley, porque permanentemente ordenan maniobras poco claras, como ha pasado en Caspalá, intentando despojar a la gente de sus propiedades centenarias, de modo que queda claro que usted o la provincia están flojos de papeles en materia de seguridad jurídica, porque si un empresario mira sus procedimientos, elige otros destinos por más que Caspalá esté premiado. Además, el gobierno vive al margen de la ley al intentar asignarle de facto la propiedad de todo Caspalá, al Estado provincial y a espaldas de la gente. Este tampoco es un buen antecedente para que las inversiones lleguen a Jujuy. De modo que, si no hay inversiones, no hay empresas. Además, los argumentos que usted utiliza yendo puntualmente al tema Caspalá, que nos ha tenido bastante preocupados en estas últimas horas, los argumentos que usted utiliza sobre lo que pasó en Caspalá son infantiles. ¿Quién puede creer que un simple vendedor de bebidas puede tener el poder o la influencia para detener una obra de una escuela en la famosa canchita de Palpalá? A ver, dígame, ¿qué poder de influencia puede tener ese pobre hombre? Me parece que el gobierno subestima groseramente a los jujeños. Lo digo como no jujeño. A mí me da vergüenza ajena la subestimación de este gobierno a los ciudadanos jujeños. Además, usted habla de la paz permanentemente y el respeto, pero primero reprimió ferozmente a gente inocente que labura a 4.000 metros de altura, que no trabaja para el Estado como usted y su familia, que hace 30, 40 años que viven del Estado. ¿Se entendió, no es cierto? Bueno. De modo que primero agrede ferozmente y luego habla de respeto y de acuerdos. Que yo sepa, las personas violentas no acuerdan ni respetan a nadie. Y como si esto fuera poco, se presenta como si fuese Sarmiento, se sube a un atril y habla de educación, luego de la paliza. ¿Cuánta hipocresía cuando lo que en realidad en el mundo se está empezando a orientar la educación para la paz y para el amor? Pero claro,
esta es la cultura machista y patriarcal que usted encarna en una de las provincias más violentas de la Argentina. Y precisamente esa violencia aquí se ejerce desde el poder. Usted puede inaugurar 10 escuelas en Caspalá, 10, ¿sí? Pero la herida que ha ocasionado a su gente es muy profunda, muy profunda. La Organización Mundial de Turismo, que ya tiene la carta que le envió el doctor Nayar sobre lo que pasó en Caspalá, le puso el sello destacado a Caspalá y ahí nacía una ilusión. Y usted se encargó de ponerle el sello de la violencia, dejando una marca muy profunda que ya recorre el mundo. Y Jujuy está al borde de otra oportunidad perdida. Se lo dejo para que lo piense. En un minuto hablamos con el contador Zapac. Bueno, gracias, director, muy amable. El contador Guillermo Zapac con nosotros. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y siempre es un gusto compartir tu programa. Bueno, antes de ir a los temas que a usted le interesan y que yo tengo algunas preguntas para hacerle, quiero hacerle ver dos testimonios. Primero el del señor Morales y después el del señor Sadir. Bueno, parece que no se ponen de acuerdo si hay déficit o no en la provincia. ¿Lo vemos, director? Tal. Me sobra la plata y Sader dice, no, tenemos un déficit. ¿Cómo se interpreta esto? Sí, yo creo que se ha logrado un equilibrio, pero que tiene su fundamento principal, que es el haber aumentado los salarios estatales, pero muy por debajo, en esto me refiero a los 7 años, de lo que aumentó la inflación en la Argentina. Se hizo un cierto equilibrio, hay problemas, la sociedad no conoce la información, no la conoce la legislatura, el trámite expreso es algo muy importante, lo que mencionaste. Yo creo que los jujeños, todo el arco político de Jujuy, tendría que estar preocupado para que haya mayor representación y en ese sentido creo que lo fundamental que tenemos que discutir es el piso, ¿sí? Esto de la cuestión electoral, de tener un 5% del piso, no permite a muchas expresiones políticas tener representación en la provincia y terminar en esto que hablamos, algo de tipo express, con la mayoría radical, con un peronismo oficialista que avala el 90% de las situaciones. Por lo tanto, la lucha fundamental de la política en Jujuy tendría que ser cambiar el piso electoral. Y en esto te recomiendo un libro, un trabajo de un profesional, Santiaguito Jorge, que escribió sobre el piso. Sí. Te recomendaría que si no lo hiciste todavía lo hagas, lo invites, porque es un trabajo excepcional, donde te muestra con claridad cómo el grueso de la sociedad jujeña no tiene representación en Jujuy en la legislatura. Por lo tanto, dos grupitos que nadie, fundamentalmente los de su partido, nadie le va a discutir, se convierte en lo que vos dijiste, un trámite express, donde evidentemente de democracia hay poco, ¿sí? Esto es fundamental, Alejandro. Todo el arco político de Jujuy debería estar muy preocupado por modificar esta situación del piso electoral, ¿no? Para avanzar en la real democracia como pretendemos la gran parte de los jujeños. Entiendo. Si a usted le tocara ser gobernador o eventualmente ministro de Hacienda, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde hay problemas serios en materia de salud,
donde hay problemas. El delito ha cambiado su composición y ha crecido geométricamente en los últimos meses. ¿Usted vería como prioritario asignar partidas o reasignar partidas en esas dos áreas dentro del debate por el presupuesto? Por supuesto, yo sí creo que hay algo muy importante que inclusive a nivel nacional se modificó, que fue la preponderancia en términos de ciencia y técnica, ¿no? Siempre resalto esto, que ciencia, técnica y la industria tienen que ser los resortes de la soberanía nacional. Y creo que ese es el avance, que está explicado desde la teoría económica como de los hechos reales, concretos, de la evidencia empírica. Los países más importantes, hablando de un indicador económico como es el Producto Bruto Interno a nivel mundial, son países industrializados. Sí. Eso no hay duda, no podemos seguir con ese esquema a pesar de que la actividad primaria es muy importante, es necesaria. Si no tenés materia prima no tenés que transformar, hay que darle, no es quitarle importancia, pero sí tenemos que avanzar, y más nosotros en Jujuy, en algo que tiene que ver con lo que mencionaste de industria, porque aquí se habló de cambio de matriz productiva. ¿Y cuál es el cambio? Esto de qué industria se radicó en Jujuy. Es difícil, tenemos un país muy asimétrico, muy difícil para traer, pero que hay que buscar la forma, porque además la industria, además de crear más valor, que eso está explicado en la teoría económica, crea mayores fuerza de trabajo, es intensiva en trabajo, mucho más intensivo que el agro. Por lo tanto, la preocupación nuestra tendría que estar en el desarrollo industrial, en una provincia donde, digamos, está limitada a unas cuantas grandes empresas y el resto, bueno, no hay un crecimiento. ¿Qué se hizo? Con Canava, empresa estadounidense. Lo que se refiere a la energía solar, China. Con además el agravante que vivimos a nivel nacional, que es el problema de las reservas, la restricción de dólares. Todas estas empresas hacen el balance a fin de año y la utilidad la remiten a la Casa Central. Entonces sangramos más, digamos, las pocas reservas que tenemos en el Banco Central. Nos tenemos que preocupar en eso, en industria nacional. Tenemos que pensar, la Argentina tiene un problema muy grande, que es el único país de Latinoamérica que los argentinos tienen más dólares en el exterior que el resto del mundo invertido en Argentina. El único país de Latinoamérica, ¿no? Llegado a tal motivo, el propio embajador de Estados Unidos en Vaca Muerta hace 2 o 3 meses dijo: ojalá logremos normalizar la macro y repatriar los fondos de los argentinos, algo que puede llegar a suceder ahora cuando se termine el acuerdo con Estados Unidos con respecto a la información. De lo que dicen, hay 100.000 millones de dólares en Estados Unidos. En total, de lo que tienen los argentinos en el exterior, se habla de 450.000 millones de dólares. Te diría un PBI o más de un PBI. ¿Le parece oportuno gastar 500 millones de pesos en el proceso electoral? No. Lo cuestioné cuando fueron, por ejemplo, el adelantamiento de las elecciones anteriores. Es más, lo explicitaba, cuánto significa ese gasto en lo que se puede hacer en comedores infantiles, en un proceso que vivimos complicado de pobreza e indigencia. Lo expliqué en distintas actuaciones donde evidentemente cuando se busca perpetuarse en el poder, bueno, se cometen estos errores que entiendo que se está dando cuenta la sociedad jujeña, porque esto de Caspalá, lo que ocurrió aquí en la escuela, que también hubo represión hace un año o 2 años, todo esto va calando en la figura de Morales, e inclusive
lo que da lugar a hacer marcha atrás con respecto a la Constitución, ¿no? Ahora tengo listo, está cargado lo que le quería hacer, lo que le quería compartir, esta contradicción entre Morales y Saavedra. A ver, la vemos. La provincia tenía 32 años de déficit fiscal, así que me llevó tiempo, me llevó 3 años, pero hoy estamos con una situación de superávit fiscal. Hoy no importa si nos discriminan o no del gobierno nacional, somos de hecho con la provincia de Mendoza las provincias más discriminadas en términos de transferencias discrecionales de parte del gobierno nacional, pero a partir de que tenemos equilibrio fiscal, tenemos un plan de inversiones del orden de los 120.000 millones de pesos en marcha en la provincia de Jujuy. El desempleo a nivel nacional fue 7% y en la provincia ha sido del 4.2%. Hoy tenemos el mayor registro de trabajadores de la obra pública de la historia en la provincia de Jujuy. Pero esto nos permitió poner en marcha también una transformación, porque otro de los desafíos que me impuse como gobernador, que nos impusimos como grupo humano, era dejar la consigna de que el gobernador era el pagador de sueldos. Entonces me resistí a esa idea, teníamos que, además de resolver el problema del déficit fiscal, transformar Jujuy, ponerlo de pie con el potencial que tienen, como lo tienen todas las provincias. Yo digo que no hay ninguna provincia que sea inviable, lo que pasa es que hay que hacer las cosas que hay que hacer. Primero, ordenar, no se puede trabajar con déficit fiscal. Así que apostamos a la energía primero, paramos a Jujuy en la lucha contra el cambio climático. Recién vengo, me decía Rodrigo, che, qué gira que te hiciste, vengo de Bruselas, de Francia, estuve también en Washington, en Nueva York, con el BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, Departamento de Estado, todos en Europa, Estados Unidos. El primer punto de la agenda que te plantean es el cambio climático y la cuestión de la energía. Y obviamente el tema del litio, que es, diría yo, la estrella en estos momentos en términos de la minería, ¿no? Bueno, esto decía Morales entre otras cosas. Mirá, sobre el tema del litio, ahora va a haber una licitación por la cual creo yo fue el motivo del cambio de ministro de producción, y realmente, como fue hace un tiempo, recordarás que Gerardo Morales estuvo en Italia hablando de la fibra de la vicuña. Sí. Yo digo que, si bien reconozco en que es un hombre trabajador, no lo estudió a Belgrano. No lo estudió a Belgrano. Belgrano en 1810 decía, no exportemos cuero, exportemos zapato. Porque cuando estamos exportando cuero, estamos exportando trabajo al exterior. Si no tenemos, digamos, las máquinas, los tornos, decían, en ese entonces no había máquina, importemos los tornos. Y si no tenemos quien los maneje, traigamos gente que nos enseñe. ¿Sí? Y él va a ofrecer 400, 500 kilos de fibra de vicuña. Aquí hay que armar la industria. Si aquí tenemos la vicuña, armemos la industria de la vicuña. Demos trabajo, no exportemos trabajo. Y hay que entenderlo también con el tema del litio. Elon Musk, que tiene una cierta relación, porque siempre digo lo mismo, lo de Bolivia no fue casualidad, ahí estuvo Trump, Elon Musk, Macri y parte de la gente de Jujuy. Elon Musk hace más de 5 años dijo, el país que sepa producir el clorhidrato, digamos, transformar el clorhidrato de litio, tiene una fábrica de billetes, ¿sí? Tiene la licencia de fabricar billetes. El hombre más rico del mundo, que tiene que ver estrictamente con su empresa Tesla, que es la empresa automotriz eléctrica. Entonces nosotros tendríamos que hacer eso y no seguir exportando materia prima. No lo leyó a Belgrano, no lo estudiaron ni a Sabio ni a Mosconi. Mosconi solía decir, el creador de YPF, que lo estratégico no puede estar en manos privadas y menos extranjeras.
Nosotros tenemos que defender eso. El litio tiene que ser estratégico. Ahora se está dando, por ejemplo, con ITEC, YPF Litio, a manos de Savaresa, una probable fábrica de baterías en Santiago del Estero. Sí. A eso tenemos que avanzar. Si ya tenemos la experiencia, ¿qué nos pasó con el Aguilar? ¿Qué nos pasó con el Aguilar? Llegaron un día, bajaron las persianas, ahora la abren, nadie explica. ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué se fue la canadiense y por qué apareció hoy un político histórico, Manzano, a cargo de esta empresa? A ver, ¿por qué no nos explica el gobernador y si no el secretario de Minería que no había y que ahora hay? ¿Qué pasó en el medio? Porque si no corremos los mismos riesgos, que se lleven todo y además hay una diferencia abismal. Para darte un dato desde hace bastante, capaz que esté un tanto desactualizado, exportar una tonelada de algodón, $1.400. Exportar una tonelada de ropa, $54.000. 40 veces más. Y además creamos trabajo. Porque esto sobre el desempleo, ¿sí?, hay que tener, es entre comillas, sí, claro. Los datos que se toman aquí son de San Salvador y Palpalá, no es de toda la provincia. No podemos decir que son datos falsos, sí podemos decir que son datos incompletos. Entonces, no son comparables, no son comparables. Yo ese dato lo tomaba y lo tomo de históricamente, entre comillas, después de cualquier gobierno que esté, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que nosotros tendríamos que avanzar es en eso, en avanzar en industria, en ciencia y técnica, que eso es lo que realmente va a producir un cambio, porque la modificación de la matriz productiva, sí, el tema solar, ahora con lo que significó la invasión de Rusia a Ucrania, ha generado un fuerte empuje hacia todo lo que es las energías limpias. Bueno, tenemos el gas, que estamos en una etapa de transición donde tenemos que aprovechar como argentinos en el corto plazo, tratar de producir todo eso que tenemos. Somos la segunda reserva del mundo, digamos, de lo que significa vaca muerta. Yo siempre digo vaca atada. Está todo por hacer, lo que falta son planes. Sí, seguro, claro que sí. No hablo del caso de vaca muerta, porque será motivo del gobierno nacional, pero acá en Jujuy, por supuesto, no están los planes. No hay no hay un planteo sobre lo que significaría. A ver, cuéntenme, ¿cómo avanzamos con la industria en Jujuy? ¿Sí? Porque el agro, no voy a hablar mal, todo lo contrario, que produzcamos mucho más. A mí me preocupa. Producimos para 450 millones de personas en la Argentina y no podemos alimentar bien a 45. Algo está funcionando mal, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría avanzar en eso. Ahora, creo. ¿Por qué las cosas, usted como contador, por qué las cosas cree que funcionan mal? ¿Hay severos problemas administrativos? ¿Usted cree que, por ejemplo, volviendo al tema del presupuesto de la provincia de Jujuy, cree que hay un problema de recursos o cree que los recursos disponibles se administran mal? No, creo que, mira, no solo me voy a referir a Jujuy, ¿no? Creo que muchas veces se gasta mucho y mal, ¿sí? En todo. Esto, para ser absolutamente honesto, creo que esto es provincia, municipio, nación. ¿Cómo se cambia? Pero, y ordenando, digamos, con un equipo. Siempre que hay algo que es, que depende de una sola persona, no funciona bien. Se tiene que trabajar en equipo, ¿sí? Y buscar las mejores personas, digamos. Tiene algún tipo de equipo, pero no alcanza y además que mucha soberbia. No deja trabajar. No es lo mismo, creo yo, ¿no? Gobernar con los amigos que gobernar con. Por supuesto, creo que profesional en serio. Que eso hay que modificar, hay que avanzar. Ahora, esto es un tema de la política, es un mal de la política. Y te diría que sí, en algún aspecto sí,
porque pareciera ser que cuando uno es gobernador o cuando ocupa esos cargos importantes, se aleja un poco de la gente y está muy influenciado del equipo de la vuelta que nunca, o la mayoría de las veces... Esto es una cuestión histórica. No informa, pasa, sí, creo que sí. Se nos pasa la vida y estamos analizando los mismos temas. Exactamente, no avanzamos en eso. Y después también tiene que ver la personalidad de quien dirige, ¿no? El respeto hacia el prójimo y el pensamiento de considerar que hay gente que nos puede ayudar y que puede estar con una idea superadora. Le hago la última pregunta. ¿Usted cree que la figura del Cabildo Abierto tiene futuro? Yo creo que sí. Creo que sí, porque además marcas cosas muy puntuales. Fíjate vos, por ejemplo, el último punto, el tema del litio, como algo estratégico. Y esto tiene que ser así. Y lo tendríamos que pensar en términos no solo argentinos, porque nos fijemos, el litio en Bolivia, el mínimo de litio en México, ya todo está garantizado desde el Estado. Y eso es el futuro. No podemos regalar a las empresas que vengan, con además un gravísimo problema que lo hablábamos fuera de micrófono, la falta de control. La falta de control, no hay controles. A nivel nacional, a nivel no provincial. Porque el sistema de controles institucionales no sabemos qué sale. No sabemos qué sale. Yo tuve la experiencia en Costa Rica haciendo un seminario hermoso sobre el tema empresario, que el primer economista que nos dio el primer curso nos habló del mal ejemplo de Jujuy. Esto en el 2011. Decía Jujuy, sale el metal en vagones de barro a procesarse a otro país, diciendo que es plomo y zinc y muchas veces es oro y plata. ¿Sí? Entonces creo que hay que avanzar, entre otras cosas, fundamentalmente en el control. Gracias por venir. Por favor. Ha sido muy amable, gracias. El contador Zapat con nosotros. Que tenga una gran tarde. Chau.